tocó en suerte, digo en suerte, porque si bien en la historia lo podemos juzgar como uno de los días más negros de la historia institucional de la provincia del Chubut, digo que me tocó en suerte con Alejandra sostener el posicionamiento del partido de la Unión Cívica Radical en un momento que era verdaderamente crítico para nosotros. Hoy, para graficarlos a ustedes qué pasó el 24 de mayo del año 2007, el día de la sesión estaba prevista a las 16 horas y en realidad la trasladaron a las 19 horas, las demoras lógicas que se dan en los parlamentos, pero esto estaba debidamente pensado simultáneamente con el inicio de la sesión de la legislatura para la aprobación del convenio COMPAE. En las afueras de la Casa de Gobierno se desarrolla un acto de la gobernación, que era la inauguración habían transformado la calle de la avenida Fontana en peatonal y se organizó un acto faraónico trayendo incluso una orquesta, un conjunto musical famoso de folclore, los Tequis, que juntaron más de 10.000 personas rodeando Casa de Gobierno, porque era toda esta cuestión que trataba fundamentalmente de ocultar lo máximo que se pudiera el tratamiento que se estaba dando en la legislatura. Las mismas medidas se dieron en la legislatura, la legislatura de la provincia de Chubut, obviamente fue copada por los gremios, por el gremio del sindicato de petroleros privados, liderados en ese momento por Mancilla y por Gómez, que actualmente es diputado provincial y que en ese momento no lo era, pero que sí después, a partir de los compromisos que se le asumieron con él, una de las cosas era darle la diputación. Tendrían unas 400, 500 personas en las barras y era realmente muy difícil llevar adelante la sesión, o por lo menos mantener la palabra, tratar de ver de qué manera uno podía expresar la posición del partido. Yo debo decir que sí alcancé a hablar, yo hablé una hora y media más o menos, llegué a hablar, y estábamos hablando de un contrato que yo siempre, para que el común de la gente lo entienda, un contrato que en ese momento se estaba evaluado en 40.000 millones de dólares y que hoy con los ajustes que hay que hacer es un contrato de unos 100.000 millones de dólares. Bueno, el contrato tenía 3 hojas. Este es el contrato que la provincia del Chubut llevó adelante para ceder un valor nuestro de todos los chubutenses, y lo había arreglado en 3 hojitas. Tenía exactamente 7 carillas, 3 hojas y un poquitito. Es decir, ¿por qué lo grafico así? Para no tener que ahondar, dar precisiones de las cuestiones del contrato, y porque esto simplifica todo. Los bolivianos tienen una ley que es un marco regulatorio, que la provincia no lo tenía, y lo pongo de ejemplo, que el marco regulatorio tiene un anexo que da las instrucciones cómo debe ser un contrato de concesión petrolera, y tiene más de 500 hojas. Esto lo arreglaron en 3 hojitas. Y las 3 hojitas lo que manifestaban era concretamente la inexistencia de un marco regulatorio. Al no haber un marco regulatorio, o sea, léase, la Constitución de la provincia dice que una ley va a definir cómo se va a explotar el petróleo de los chubutenses. Esa ley, ese es el marco regulatorio, no existía, no la teníamos. A falta de una ley que transparentara cómo era la gestión que había que hacer para una concesión petrolera, lo resolvieron entre 4 personas en 4 paredes y nadie se enteró. Con actas secretas, con
un expediente que era absolutamente trucho, y esto es lo que dio origen a denuncias penales que se llevaron adelante en ese momento. Cuando me interrumpieron a mí, cuando yo voy y saco de mi portafolio un informe de para American Energy que estaba en la web, porque tienen la obligación de publicarlo, porque estaban con una emisión negociable para un crédito de 500 millones de dólares, y en realidad ese documento ya graficaba la mentira del expediente, porque ese documento ya quería justificar que había mucho petróleo en Cerro Negro para poder obtener el crédito, cuestión que no lo decía ni el contrato ni el expediente de la prórroga del contrato. Así que, en verdad, cuando pasó eso, yo lo vi, porque en realidad después festejaron como si hubiera ganado el Mundial de Argentina, el ministro Jaguar, que lo tenía así a la vista, con el de Panamérica, que lo tenía al lado. Pero cuando yo saqué ese documento, en lo que más recuerdo de esa sesión, hizo una seña al señor que estaba al lado de Jaguar y no pude hablar más. No pude hablar más, fue terrible. Y ya después venía que tenía que hablar Alejandra y no pudo hablar. Se interrumpió la sesión, yo obviamente no quería ceder esta posibilidad de no hablar más, y la verdad es que no se pudo llevar adelante ya la sesión. Era una cuestión absolutamente escandalosa. Los ejes fundamentales eran la primera cuestión, que para nosotros tenía un fundamento en los valores que uno ha aprendido del partido, estábamos dándole el principal yacimiento de la República Argentina a los ingleses. Y la verdad que ya esta cuestión simple nada más, incluso si hubiera sido un buen contrato, no se lo podía aprobar. Después, la ausencia de un marco regulatorio. No se puede permitir que el Estado funcione sin marcos regulatorios. Hay ley de salud, de obras públicas, de educación. Así funciona el Estado, regulado. Este negocio, porque fue un negocio, lo logran hacer porque no hay un marco regulatorio. Y por otro lado, porque tienen la práctica que se ha dado no tan solo en este contrato, sino en varios, el de realizar un sinnúmero de actos ilegales que después lo reparan con la aprobación de la ley. Como que la ley, como decía Mario el otro día, viene a justificar el delito. Que esta es la gravedad del tema. Había que hacer una licitación. No había manera de excepción a la cuestión. La provincia del Chubut tiene leyes de contabilidad y procedimientos administrativos. No se cumplió con ninguna de las cuestiones que están establecidas legalmente en la provincia del Chubut. No se hizo absolutamente nada de eso. Y encima, cuando analizamos el expediente, no había expediente. Das Neves había dicho que desde que había asumido, que estaban gestionando esta cuestión, y no había expediente. Y la legislación vigente en la provincia del Chubut determina que lo primero que se hace es el arma del expediente y empieza a circular por los ámbitos de responsabilidad. Por eso la Constitución dice que los ministros refrendan. Acá el ministro, que es el actual gobernador, no refrendó. O sea, hay un sinnúmero de irregularidades administrativas que provocaron una denuncia penal por parte de estos dos diputados. Nosotros la presentamos. Entonces, esta es la base de algo anecdótico, de lo que probablemente la sociedad por ahí quiere saber. Es decir, estos dos algo tienen que saber, por todo lo que ha pasado ahora, que aparece la autodenuncia del pago de sobornos. Y yo la verdad que digo, sí,
que hay indicios. El expediente es un indicio, no puede haber tantas facilidades para la empresa y tantas obligaciones para el dueño del petróleo. Era una locura ya analizar esa situación. Tantas facilidades, tienen que obedecer a algo. Ese es un indicio. Yo no tengo la prueba, pero no me cabe ninguna duda que estas facilidades son de inútiles que manejaban el gobierno o de facilidades que eran por otro motivo. Esto pasa de esa manera. Yo estuve trabajando, la verdad que valoro lo de Iriani, es decir, porque hasta el día anterior estuvieron trabajando con nosotros Iriani y Roque González, hasta el día 23. El 24 a la mañana, Iriani me dice que Roque González había analizado el contrato y que iba a cambiar el voto. Es decir, y yo la verdad que, no había motivos, yo había estado trabajando mucho, ella había trabajado mucho, Iriani había trabajado mucho, él también, Gaspar también, porque Gaspar es un voto opositor al contrato, debo decirlo porque por ahí se habla mal de Gaspar, y Gaspar es un voto opositor, o sea, no votarlo es un voto negativo, no estar, levantar la mano en contra, o sea, manifestarse en contra como hicimos nosotros, o no estar al momento, un voto negativo, no lo votó a favor, no estaba. Es decir, eran 5 votos el 24 y terminamos siendo 3 en la manifestación, un negativo por ausencia y otro que, bueno, había cambiado su decisión porque le pareció que el contrato en ese momento estaba bien. La denuncia fue presentada y el fiscal entiende que todas las irregularidades que están enunciadas en la denuncia son absolutamente razonables. ¿Pero qué dice? Que después hubo una mayoría tan especial que dijo, está todo bárbaro, y se aprobó el contrato está lleno de irregularidades, la ley aprobó todos los delitos cometidos. Esto es así. Y después hay una segunda denuncia, que esta puede ser que traiga ruido en estos días, porque cuando uno empieza a tirar de la punta del ovillo, por ahí se entra a desarmar. El 22 de mayo, 2 días antes de que se sancionara la aprobación de este contrato, con Alejandra presentamos una denuncia penal porque en el contrato decía, en un anexo que tenía el contrato de 4 o 5 renglones, que la provincia se comprometía a pagar, a realizar una obra que era la construcción del gasoducto cordillerano en el tramo El Zorro, gasoducto General San Martín, que es el que pasa por Comodoro. ¿Por qué presentamos la denuncia penal? Porque en el 2005 se hizo la obra del gasoducto cordillerano y que un fideicomiso que se llevó adelante por el Banco de la Nación Argentina, como inversor lo hizo el Estado de Chubut, que no lo podía hacer porque no lo permite la legislación, el Estado no puede ser inversor en los fideicomisos, pero bueno, acá sí pasó. Se construyó entre Esquel y El Zorro el gasoducto cordillerano a través de la empresa de Ivanisevic en Gasú. Y ese contrato determinaba en el 2005 que Ivanisevic por Engasú tenía que construir El Zorro General San Martín. Cuando aparece eso en el contrato de PAE, quiere decir que en el 2005 no habían hecho el gasoducto. Hicimos la denuncia penal. Lo peor del tema es que la denuncia penal no está resuelta, pero hace un mes atrás se abrió una licitación a la cual asistió el gobernador de la provincia para construir, pagado por el gobierno nacional, el gasoducto que está entre El Zorro y General San Martín. Claro, obviamente eso fue pagado, pero no estaba hecho, porque lo inauguró Das Neves y Kirchner. Fue un acto que hicieron, creo que acá en Teca, que se inauguró en Teca.
pero parte de la obra no estaba y se inauguró. Después la quisieron esconder en PAE, o sea que decir, PAE hizo más daños del que uno se piensa. Y ahora el gobierno nacional, porque lo necesita, lo está licitando. Lo que no saben las actuales autoridades de Enargas y de la Secretaría de Energía, que ese gasoducto está pagado en un fideicomiso que la propia Secretaría de Energía de la Nación lo hizo con el Banco Nación. Alguien sospechó y nos pidió la documentación, y la semana pasada yo le mandé, como me la pidieron a mí, mandé toda la documentación a la Secretaría de Energía de la Nación. Así que esperamos que quizás no tan solo empiecen a avanzar las denuncias que hoy la Unión Cívica Radical, y que más precisiones va a dar Mario en su momento, sino que empiecen a avanzar también estas denuncias penales que la estamos activando a través de los asesores de Mario en Buenos Aires, a los efectos de ver de que acá se concluya realmente en alguna condena las tantas responsabilidades que hay de los funcionarios actuantes. No se puede hacer tanto daño. O sea, es decir, hubo un daño no tan solo desde el punto de vista de lo que uno dice ignorar lo que piensa la oposición o lo que piensan quienes le han querido señalar un camino distinto de cómo avanzar en la cuestión, y sino en esto de que la impunidad lo lleva a hacer todo este tipo de cuestiones. No tuvieron, pero decir, no tuvieron empacho de poner en el contrato de Pan American Energy que el gasoducto cordillerano, parte del gasoducto cordillerano que tendría que haber hecho Bolivia, por el cual cobró, lo tenía que hacer la provincia de Chubut. Es decir, las experiencias vividas fueron difíciles. Esa denuncia penal fue presentada en la justicia provincial, pero por una cuestión de jurisdicción la pidió el juez federal de Rawson y está en el juzgado federal de Rawson. Y la otra denuncia, la del expediente, la que yo digo, si hay indicios, claro que los hay, ese es el expediente habla solo. El expediente que no había fue utilizado un convenio con la Secretaría de Energía de la Nación por Cañadón Asfalto, en el norte, yo estaba cerca de Arnal, en Cañadón Asfalto, no tenía nada que ver con lo que usaron ese expediente. Entonces, yo creo que en definitiva esperamos, en definitiva, que esos indicios puedan servir a partir de que se pida el desarchivo de esa causa, porque fue archivada por esta posición que dijo el fiscal, para que la podamos sumar a las denuncias, porque obviamente es es documentación que demuestra concretamente de que las cosas no se manejaron bien, ni de lo institucional, ni de lo que uno puede pensar que tiene que haber una razonabilidad por parte de quienes manejaban el Estado. Muchas gracias.